¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 de este 14 de marzo. Hace hoy 2 años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma, decretó por tanto ese confinamiento domiciliario, y sobre ello queremos ahora mismo hacer un balance, un análisis también de las perspectivas de futuro. Lo vamos a hacer contando con expertos, con personas que han estado trabajando durante estos 2 años al frente de esta pandemia, y queremos seguir llevándoles a casa la información. Lo hicimos en los meses más duros de la pandemia, salimos a las calles para llevarles a casa toda la información relativa a la pandemia del coronavirus, y sobre ello queremos seguir hablando en esta tarde del 14 de marzo, como decíamos, el día en el que se cumplen 2 años desde que se decretó ese confinamiento. El día en el que todas nuestras vidas cambiaron, en el que tuvimos que darle la vuelta a todo el sistema sanitario, los trabajadores tuvieron que adaptarse a las nuevas normas, las empresas también tuvieron que ir adaptándose a la evolución de la pandemia, y seguimos trabajando en ello, seguimos adaptándonos a la evolución de esta pandemia del coronavirus desde hace 2 años. En este programa, en este Elche 2 años de COVID, vamos a hablar sobre todo ello, y lo vamos a hacer desde 2 perspectivas. Lo vamos a hacer desde la perspectiva sanitaria. Vamos a hacer un balance de estos 2 últimos años, y también vamos a analizar cuál es la situación en la que nos encontramos y de qué manera nos podemos enfrentar al futuro, como decíamos, en una pandemia en constante evolución. Y también lo vamos a hacer desde una perspectiva socioeconómica. Con ellos, con los representantes de sindicatos, de empresas, vamos a analizar lo que han sido estos 2 años de evolución, de cambio para el tejido empresarial y también para los trabajadores, y también sobre todo ello vamos a hablar en la segunda parte del programa. Enseguida les presento a las personas que me acompañan en este primer bloque dedicado a la sanidad, pero antes vamos a situarles. ...14 de marzo de 2020, una fecha que difícilmente vamos a poder olvidar. Solo unos días antes, la Organización Mundial de la Salud había calificado la COVID-19 como pandemia mundial. El virus, con origen en una zona concreta de China, se extendía rápidamente por el mundo, con unas consecuencias dramáticas para las personas especialmente vulnerables, pero con una afección que estaba desbordando todas las previsiones. Se inició en ese momento un periodo marcado por la incertidumbre que aún hoy, 2 años después, perdura, ya no tanto desde el punto de vista sanitario. De nuevo, la investigación y la medicina han sabido en tiempo récord superar una gravísima situación que ha puesto en jaque al mundo, una incertidumbre que se mantiene por las continuas oleadas del virus, así como por sus mutaciones. Las vacunas, los tratamientos y la solvencia de nuestro sistema sanitario han logrado que nos podamos sobreponer, aunque es necesario transitar hacia la integración de la COVID en los protocolos de vigilancia y abordaje necesarios, como otras enfermedades, y sobre todo es necesario estudiar cómo podemos recomponer y mejorar la sanidad pública. Y a todo ello se le añade ahora mismo la crisis económica derivada de las restricciones de movilidad y de la gravedad de la emergencia sanitaria. Y para terminar de poner en jaque nuestra forma de vida, el conflicto bélico, la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania y que nos sumerge de nuevo a todos en un contexto complejo que pone a prueba nuestros ejes como sociedad. Pues les presento ya, después de situarles en este vídeo introductorio, a las personas que me acompañan en este primer bloque que, como insisto, está dedicado al apartado de la sanidad. Me acompaña en esta tarde Antonia Soriano, directora de Salud Pública en Elche. Antonia, buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros el doctor Félix Gutiérrez, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General. Muy buenas tardes. Y también el doctor Juan Francisco Navarro, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General. Muy buenas tardes. Bueno, después de situarnos con este vídeo introductorio, ¿cómo dirían que ha sido estos 2 últimos años? ¿Cómo recuerdan que fueron esos primeros meses? Entiendo que de mucha incertidumbre, donde les llegaban muchísimas informaciones, muchísimos inicios de protocolos. ¿Cómo recuerdan esos primeros meses, esas primeras semanas en las que la sanidad tenía que ir adaptándose a un virus que estaba evolucionando y iba cambiando, ¿no? Antonio. Bueno, en los primeros tiempos, la primera vez, era la incertidumbre, sobre todo, el no saber un poco cómo responder, el
tener un poco la sensación de que nos iba atropellando porque no teníamos los recursos suficientes como para responder, ni los conocimientos para responder. Afortunadamente, cada vez más los conocimientos científicos fueron avanzando, los recursos se fueron poniendo, porque yo recuerdo al principio de todo que todo el Centro de Salud Pública, yo hablo por mi experiencia, todo el Centro de Salud Pública nos pusimos al servicio de COVID. Se dejaron de hacer muchas cosas que hacíamos normalmente, como los programas de cribado de cáncer de colon o de mama, las sospechas de enfermedades laborales y tantas otras. Entonces todo el mundo se puso a hacer encuestas o a lo que hubiera que hacer respecto a COVID. Pero sobre todo al principio era la incertidumbre. Doctor Félix, ¿está de acuerdo? En esos primeros días sí que es cierto que había muchísima incertidumbre porque no sabíamos qué era este virus, no lo conocíamos y tampoco sabíamos hacia dónde iba a evolucionar. Bueno, teníamos, es cierto, teníamos el precedente del SARS, del brote de SARS de 2002-2003, que de alguna forma pues, nos anunciaba lo que podía ocurrir. Naturalmente no fuimos capaces de anticipar el tamaño de la pandemia, pero ya sabíamos que se trataba de una enfermedad seria, que, bueno, con un conocimiento científico, como se ha dicho, insuficiente, pero con una enfermedad grave y potencialmente mortal, y a la que se añadía el riesgo para los profesionales. El riesgo para los profesionales que atendíamos en esos momentos a los pacientes hospitalizados era pues un componente que de alguna manera mediatizó todos los primeros días, las primeras semanas de la atención sanitaria. Bueno, yo creo que nosotros teníamos es decir, en Elche teníamos la suerte, la fortaleza de contar con un hospital con 40 años en el Hospital General Universitario de Elche, 40 años de experiencia, con una unidad de enfermedades infecciosas consolidada, que ahora cumple 25 años de desarrollo, que teníamos el antecedente de haber conocido otras circunstancias parecidas. Habíamos vivido muchos de los profesionales la pandemia de VIH, habíamos participado muy activamente en la gripe pandémica de 2009 y teníamos ya pues alguna experiencia en la preparación para las epidemias, con el brote de ébola y con alguna amenaza de gripe había en el pasado. Todo eso eran fortalezas. El hospital estaba en ese momento, yo lo recuerdo, y eso es importante, bien dirigido, con un clima laboral muy apropiado y con unos profesionales muy curtidos y expertos. Yo creo que todo esto nos ayudó a superar esa etapa, como se decía, de incertidumbre, de miedo, de temor a infectarnos los profesionales y de saber que podíamos tener desabastecimiento de algunos recursos, en particular pues, de material de protección, y todo eso pues hizo que durante las primeras etapas realmente pues hubiera una cierta tensión y naturalmente no teníamos los equipos dimensionados inicialmente para atender pues una sobrecarga como la que se produjo. Yo creo que ese es un poco el resumen de esos primeros momentos y al mismo tiempo pues gran ilusión y oportunidad de poder dar un servicio a la sociedad como la sociedad esperaba que diéramos. Todo eso configuró cómo vivimos la primera fase, realmente la primera ola de la enfermedad. Doctor Juan Francisco Navarro, ¿cómo se vivió desde Preventiva, que es el apartado en el que se encargan sobre todo del proceso de vacunación, pero cómo se vive en Preventiva esos primeros días? Bueno, pues en Preventiva, que es un pequeño servicio también del hospital, nos vimos ante la difícil tesitura de intentar proteger lo mejor que pudiéramos a todos los trabajadores sanitarios, a los pacientes, intentar pues organizar de algún modo pues unas medidas de prevención que fueran efectivas con los equipos que no había más, y con una pandemia que por su avance arrollador la verdad es que nos atropelló, esa es la verdad. Es decir, lo único que nos quedó es un poco de resiliencia para decir nosotros somos de algún modo sanitarios, tenemos que hacer honor un poco al problema que se nos viene. Llevábamos 2 meses temiendo que llegara, pero siempre se pensaba pues que era una cosa que había aparecido en China,
que no se extendería más por los países de Europa. De hecho, pues bueno, casi ninguna generación suele vivir una pandemia mundial de este tipo, ¿no? Es decir, que yo qué sé, la pandemia de la gripe A pues se quedó en muy poquito, la del ébola dio mucho miedo, pero tampoco se extendió mucho más, y la de SARS pues fue terrible y dio a entender que no íbamos a ser capaces de controlar con los medios habituales el SARS, pero sucedió también en otros países. O sea que realmente yo recuerdo esa época como una época, bueno, de echarle valor, de intentar multiplicar el trabajo, trabajar 12 o 15 horas e intentar proteger a la población, porque al principio no había nada de vacunas, solamente había medidas de protección. Una época muy dura. En esos meses, como decía el doctor Félix Gutiérrez, obligó a reorganizar toda la plantilla de sanitarios, a reclamar recursos. ¿Cómo recuerdan también? Porque no sé si se sentían un poco indefensos ante este COVID, porque no había recursos, porque no se esperaba que, como decía el doctor Navarro, no se esperaba que esto llegase a tanto. No sé si también pecamos de confianza de que esto no iba a llegar a tanto y que por tanto no era necesario reforzarse. No era confianza, era porque la situación nos iba, como ha dicho Juan, un poco atropellando, en el sentido de que íbamos un poco en el día a día. Sí que solicitábamos recursos y sí que en un momento dado, en el momento que se pudo, igual que el material de EPI y demás, se facilitaron, pero al principio todos nos volcamos, tanto en preventiva, el hospital, como salud pública, atención primaria, todos nos volcamos en hacer esto. Había mucho miedo, es verdad, o sea que realmente, pero claro, cada uno desde su punto, todos somos sanitarios, pero no es lo mismo la exposición que tenemos y el trabajo que cada uno tiene. Entonces sí que los recursos nos faltaban, los recursos que lo que se hizo fue sacar de donde no había, pasar todo el mundo de epidemiología a un poco controlar en lo que nos respecta a salud pública y solicitar recursos que, bueno, afortunadamente fueron llegando. Nunca es suficiente, porque con una pandemia de este calibre el sistema sanitario no puede asumir, si la pandemia se desborda, es imposible asumirlo. Pero bueno, por lo menos en épocas donde lo importante era el control, o sea, la contención del virus, en esas épocas había que poner toda la carne en el asador y había que hacer todo el tema de rastreo para, sobre todo, convencer a la gente de que se quedara en casa, que era difícil, sobre todo al principio. O sea, tenemos anécdotas de hasta gente que decía, me estás tomando el pelo, ¿cómo me voy a quedar en casa? O sea que realmente fue difícil y convencer a la gente a veces era lo más difícil. Había que reorganizar plantillas, había que reorganizar también el hospital, porque había que habilitar una UCI específica para COVID, una planta específica para COVID, había que reorganizarlo todo. Claro, estamos hablando de que realmente el peso, la carga de la asistencia la llevó el hospital, o sea, no podemos engañarnos, durante gran parte de la pandemia ha sido así. Es cierto que, bueno, que ha afectado en mayor o menor medida a todos los niveles asistenciales, pero realmente, es decir, los pacientes graves, que son los que necesitan muchos recursos, ingresaron en el hospital, ingresaron en las cámaras de hospitalización convencional, es decir, y en la UCI, y bueno, pues se tuvo que, digamos, dentro de la hospitalización convencional, intensificar los cuidados que se prestan y prestar, bueno, cuidados intermedios, casi cuidados intensivos en las plantas de hospitalización. Yo he de decir bueno, que sí que es verdad que los recursos nunca son suficientes, pero yo creo que en el Hospital General tuvimos desde el principio recursos para proteger a los profesionales sanitarios de una forma proporcionada al riesgo. Yo creo que fue encomiable la labor de medicina preventiva y del conjunto del hospital, de los profesionales de la dirección del hospital, en facilitarnos todos los recursos que necesitábamos y reorganizar los recursos humanos para poder atender con solvencia pues esa sobrecarga que tuvimos. Yo el grado de satisfacción con el resultado de la asistencia que se ha prestado durante todo este tiempo a los pacientes creo que pues muy positivo, muy positivo. La ciudad de Elche debe sentirse muy orgullosa de haber tenido
pues un hospital, es decir, que ha prestado una asistencia, entiendo que de máximo nivel, con resultados en términos de mortalidad bastante más baja que la mortalidad del conjunto del Estado y de toda la Comunidad Valenciana, y eso es real, de haber incorporado desde el principio bueno, pues las estrategias de evaluación, de innovación, de investigación y de adaptación continua de los protocolos a los conocimientos científicos que se iban generando, de haber generado dentro del hospital y dentro de nuestro centro, pues conocimiento científico nuevo, es decir, que nos ha permitido pues transferirlo a la asistencia de los pacientes y además, bueno, al conjunto de la comunidad científica para mejorar el conocimiento de esta enfermedad. Y yo entiendo, vamos, que los resultados han sido muy satisfactorios. Y yo no sé cómo los recursos se han gestionado de la mejor manera posible, pero no sé cómo lo ha hecho la dirección, no sé cómo se ha hecho, pero nunca ha habido carencia durante toda esta pandemia, nunca se ha notado desprotección. De hecho, he de decirle que en los equipos COVID, durante los momentos más duros de la pandemia, ni un solo profesional se infectó en los equipos COVID. Lo que quiere decir que el grado de protección fue suficiente, y esto es también un logro que hay que reconocer. Orgullo compartido en preventiva. Sí, la verdad, bueno, me imagino que la batalla se libró en muchos sitios, ¿no? En los supermercados, en todos los sitios, en primaria, por supuesto, en salud pública, pero el hospital era un cierto epicentro que nosotros conocíamos, ¿no? Donde la verdad es que la labor de los médicos y los enfermeros que atendían a enfermos COVID era lo más admirable, ¿no? Lo más encomiable. Nosotros la verdad es que nos dedicamos a intentar buscar todo lo mejor para los profesionales sanitarios. La verdad es que no nos creímos eso de que no se transmitía, que se transmitía por gotas, pensábamos que se transmitía por aerosoles, y en la medida de eso empezamos a hacer presiones negativas y extracciones de aire. Yo creo que no hay un hospital en toda España más taladrado a la hora de extraer aire y favorecer la ventilación que el Hospital de Elche. Pues me recuerdo estando buscando por todos los sitios materiales, con esa prestación que hacían las empresas, con esa voluntariedad que daba gusto, esa solidaridad, y buscar materiales donde los había. Llegamos a pensar en algún momento pues hacer cosas raras con las mascarillas, porque era lo fundamental, es decir, los héroes nuestros eran los que estaban trabajando con los pacientes y había que protegerles al máximo. Nosotros, por ejemplo, pues nada más empezar, pusimos una oficina de atención a contactos, atendida por los 4 o 5 residentes que teníamos, a tiempo completo, ya digo, de lunes a domingo, trabajábamos hasta el domingo al mediodía, atendiendo todos los contactos, todas las declaraciones, todas las cuarentenas, las partes de baja, todo lo que fuera necesario, ¿no? Y no teníamos horas, o sea, entendíamos que era un momento terrible y todo lo que se hiciera por proteger a nuestro personal era poco. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? La última actualización que hizo la Consellería, el viernes, se registraron 200 nuevos contagios en Elche, un fallecido más. ¿En qué punto nos encontramos? Decía Herme Banaclocha, la subdirectora general de Epidemiología, que ya estamos en un camino de poder normalizar esta enfermedad. ¿Estamos en ese camino, Antonia? A ver, estamos en una etapa de transición, digamos, porque ahora mismo lo que marca un poco el cambiar o la dirección que tenemos que llevar es la gravedad, es la hospitalización, o sea, cómo están ahora mismo los hospitales, cómo está la UCI, cómo está la letalidad, y eso debe marcar, porque hay contagiosidad, debe marcar un poco el camino. Contagiosidad, sabemos que Omicron es muy contagioso, sabemos que ahora mismo la incidencia acumulada está alrededor de 270 o así en la ciudad de Elche. Eso hace un año hubiera significado que el hospital tenía las plantas llenas, y la UCI, o mitad. Hemos tenido en este mes de enero un pico elevadísimo de incidencia acumulada, un pico de casos, vamos, que no habíamos visto antes, sin embargo no se ha reflejado en el hospital ni en la UCI, lo cual quiere decir que ha cambiado. ¿Dónde estamos ahora mismo? Tenemos que vigilar, porque que la tendencia sea a la baja y que no haya un cambio, o sea, mientras tanto, lo que tenemos que vigilar es dónde puede ser grave, dónde ponemos el acento. Lo ponemos en los vulnerables, mayores de 60 años, embarazadas, ancianos que están en residencias, centros cerrados,
en ámbito asistencial, y ahí es donde hay que vigilar los casos graves de COVID. Eso es lo que tenemos que vigilar y eso es lo que tenemos que controlar. A nivel de población, la sintomatología es leve o asintomática. Afortunadamente, con la vacunación hemos conseguido proteger de la infección grave a la población general. Siempre queda, pues eso, personas que estén con la inmunidad muy baja, que estén inmunocomprometidos, pero en general la vacunación ha disminuido radicalmente los casos graves. No evita el contagio, pero sí los casos graves. Y ahí estamos. Y ahí es donde tenemos que ir. Yo creo que sí, comparto el análisis. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que el virus está circulando. Es decir, mientras el virus está circulando puede volver a mutar, puede volver a variar, y ya nos ha enseñado este virus, que tiene una capacidad de mutagénesis elevada, que podría surgir una nueva variante, que esa variante desconocemos si podría ser una variante que fuera pues tan leve como la Omicron en términos de patogenicidad, pero no podemos descartar que sea así. Si esto además coincide con la pérdida de la inmunidad, porque la vacunación, es verdad, la vacunación ha sido un hito científico, pero tenemos que reconocer que no es lo que esperábamos, que no es una vacuna esterilizante, que no es una vacuna que prevenga todo lo que nos gustaría sobre el riesgo de infección, y que la duración de la protección todavía es una incógnita. No sabemos con qué frecuencia vamos a tener que seguirnos poniendo dosis de refuerzo con esta vacuna, y no sabemos si esa pérdida de inmunidad puede pues acompañarse de la aparición de nuevas variantes. O sea que yo creo que el futuro es todavía incierto. La situación actualmente es buena, porque es lo que comentaba Antonia. Lo importante es la carga de enfermedad, no es tan importante a efectos de los recursos sanitarios, no es tan importante el número de infectados. Por eso es el hospital el epicentro, en este momento sigue siendo el epicentro desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Naturalmente la primaria, la salud pública, tiene un papel esencial en la prevención, en la protección, en la detección, en la contención, pero cuando llega la enfermedad, la asistencia sanitaria de los pacientes graves hay que realizarla en el hospital, y eso es importante. Ese indicador es el más importante, carga de enfermedad. Pero desde el punto de vista epidemiológico tenemos esa incertidumbre que comentábamos. Es evidente que no podemos estar en una situación de excepción con medidas restrictivas para siempre, y esto pues pasa como pasó con el SIDA. Bueno, pues al principio tuvimos unos años muy duros, pero a partir de ese momento tuvimos que incorporar una nueva enfermedad a la asistencia sanitaria, y yo creo que los avances pueden venir, aparte del desarrollo de nuevas vacunas, que cubran esas necesidades que estas no han todavía cubierto, pues también con los nuevos antivíricos. Tenemos nuevos fármacos antivíricos que van a tener un papel importante, como pasó con el VIH, y estos fármacos van a permitir gestionar mejor la enfermedad desde el principio. Y yo creo que, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que redimensionar los servicios sanitarios de acuerdo con ello. Tenemos una nueva enfermedad, tenemos que reconocer que tenemos que fortalecer el sistema sanitario en su conjunto, la salud pública, la atención primaria, la hospitalizada. Tenemos que redimensionar los servicios sanitarios dentro de los hospitales para saber qué es lo que realmente se necesita, y yo creo que son los retos, y después tenemos que investigar más y mejor, porque hay grandes retos y hay grandes áreas de desconocimiento de la enfermedad que permanecen, y ese es un poco como yo veo el futuro. ¿Cómo se ve desde Preventiva? Nada, yo coincido con mis compañeros. Efectivamente la partida no está ganada, estamos asistiendo pues, a una evolución de la incidencia que todavía se mide caso por caso, ya veremos dentro de unas pocas semanas, que nos dice que se está ralentizando. De hecho, ya ha habido varias comunidades que han subido sus casos como consecuencia de periodos de fiestas, de carnaval. Ahora va a haber una enorme, con la llegada del buen tiempo, afluencia pues, de viajes internacionales, etcétera. Yo considero pues, que realmente debemos seguir estando un poquito vigilantes. Los mensajes optimistas yo creo que nos llegan desde la política seguramente muy pronto y son muy, pues tienen amplia difusión,
pero yo creo que la realidad no acompaña tampoco siempre a los buenos deseos. Yo pienso que puede ocurrir que por relajación de las costumbres, bueno, se habla de quitar la mascarilla en interiores, de que el resultado de la incidencia es el resultado de millones de interacciones entre las personas cada día, ¿no? Entonces, si ese equilibrio logramos otra vez que vaya hacia el ascenso de casos, pues puede ser comprometido. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya sabemos que, como pasó en enero, si aunque haya 3.000 o 4.000 de incidencia, los hospitales no van a estar colapsados, sí, gravemente comprometidos, pero la primaria está colapsada, es decir, la primaria se está dedicando a atender muchísimos cuadros leves que no les dejan hacer otra cosa, y no estamos para que la primaria pierda mucho más tiempo de atender a los pacientes y generar salud en la detección de enfermedades, en el tratamiento de enfermedades de todo tipo que son importantes, ¿no? El cáncer, los cardiovasculares, las enfermedades crónicas. Eso ha causado muchísimo daño. De hecho, los 100.000 fallecidos o los 162.000, ¿no?, que hablan del exceso de mortalidad, pues en parte pueden deberse a enfermedades desatendidas. En fin, en definitiva, yo creo que tenemos que cerrar el tema siendo juiciosos a la hora de quitar medidas de protección y terminando de vacunar. Es que no terminamos. O sea, por ejemplo, queda que vacunar bastantes niños todavía, y se empieza a ver cierta tendencia de los padres a decir, bueno, igual no le pongo la segunda, porque como esto está ya esto está medio solucionado. Es decir, tenemos que cerrar ese círculo, tenemos que seguir protegiendo, como decían mis compañeros, a los susceptibles, a los vulnerables. Mañana, por ejemplo, empezamos a poner en el hospital la cuarta dosis, la dosis de refuerzo, que además la uniremos a una vacuna excelente, que es la del zóster, a los pacientes más inmunodeprimidos, que son un grupo pequeño, pero muy vulnerable, donde realmente a veces es que no hacen anticuerpos tras la vacunación, es decir, que todo el mundo está respondiendo, pero esas personas, y junto a los 3 millones de no vacunados, son los candidatos a llenar el hospital. O sea que, ojo, que el tema no está resuelto. Sobre dos cuestiones que hablaba, me gustaría también preguntarle a sus compañeros. Hablaba de la mascarilla, Antonia Soriano torcía el gesto, no sé si no está del todo de acuerdo de que ya se retire la mascarilla en interiores, y también sobre ese proceso de vacunación, no sé si vamos hacia que esa vacuna se pueda instalar cada año, como pasa, por ejemplo, con vacunas como la de la gripe, Antonia. A ver, las vacunas, es como ha dicho, estamos todavía aprendiendo cosas. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, vamos a ir paso a paso, porque esta vacuna que acaba de empezar, acabamos de saber. Entonces, conforme pasa el tiempo, sabemos si la inmunidad dura más, dura menos. O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha. Hay vacunas en estudio que son esterilizantes, pero no sabemos cuándo se le va a dar la aprobación. Entonces, es una cosa que tenemos que ir con pies de plomo. Sí que sabemos que la duración no es excesiva, con lo cual, sobre todo, las personas vulnerables o que tengan problemas de inmunidad son las que hay que darle la dosis de recuerdo. Son las que incluso la primovacunación son 3 dosis, con una dosis adicional. Entonces, eso es ahí donde tenemos que poner el esfuerzo ahora mismo, en esas personas que son realmente problemas, o sea, que tienen verdaderamente problemas y que pueden desarrollar una enfermedad grave. Las vacunas se pueden desarrollar y se desarrollarán porque han sido muy rápidas. La investigación, como decía Félix, ha sido realmente espectacular. Yo me acuerdo que decían que con el VIH se tardaron años en investigar, incluso mucho tiempo en localizar el virus. Aquí ha sido todo muy rápido. También es verdad que esas vacunas ARNM y ADN estaban ya muy desarrolladas. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y iremos paso a paso. Lo importante es la vigilancia y la protección de los vulnerables. Y una cosa que decía Juan también, que esos fallecimientos se han dejado de hacer muchas cosas, tanto en primaria como en hospitalizada, algunas también, y en salud pública, relativas a la promoción de la salud. La salud en general, que al fin y al cabo también lleva un bienestar emocional y una salud en general, eso ha salido perjudicada, porque hemos dejado de hacer muchos programas que sí que tendríamos que hacer y que coordinamos entre todos los sanitarios. Unos entran al hospital, otros entran a atención primaria, otros nosotros. Entonces, eso es lo que ha salido perdiendo en esta pandemia. Y sobre retirar las mascarillas en interior, no es usted partidaria, de momento. Por lo menos no donde hayan personas que puedan ser vulnerables. Yo insisto, ahora mismo, población general, pues es una enfermedad leve
y realmente pues no tienen por qué ir al médico, no tienen por qué saturar atención primaria, ni tienen por qué saturar el hospital, pero los vulnerables van a saturar atención primaria y el hospital, y además tienen un riesgo grave para su salud, y eso es lo que hay que hacer, intentar proteger a los vulnerables. El que se quite o no se quite muchas veces va a depender, como decía Juan, de la política, un poco de medidas, pues la gente está muy cansada y ya pues se la quita, va a haber más socialización, los niños está visto que tienen problemas porque la relación no es la misma con mascarilla o sin mascarilla, todo eso se va a ir viendo, pero yo insisto, hay que proteger a los que hay que proteger, a los vulnerables. Claro, yo estoy de acuerdo, es difícil no estar de acuerdo con ese mensaje, pero sí que es cierto que para proteger a los vulnerables, no son los vulnerables los que tienen que ponerse mascarilla solo, no solo. Que en un espacio cerrado, pues si no se usan mascarillas, algún vulnerable pues se puede infectar. En presencia de claro. Yo efectivamente, pero a veces es difícil saberlo, porque nadie lleva un cartel diciendo que yo tengo mucho riesgo. Yo creo que es bueno que se aprendan cosas de las pandemias. Muchas veces pasa la pandemia y ya nos hemos olvidado de lo que ha pasado. Y en España pues esto ocurre con cierta frecuencia. Yo creo que hay cosas muy positivas que se pueden obtener de esto. Decíamos, el redimensionamiento de los servicios sanitarios, reforzamiento de los servicios sanitarios. Se necesita, tenemos un servicio sanitario bueno, aceptable, no óptimo. No creo que la autocomplacencia sobre la calidad del servicio sanitario en general en España, yo digo que en Elche, en la ciudad de Elche es diferente. En el Hospital General Universitario de Elche, los ciudadanos del departamento tienen una asistencia de la máxima calidad. Es verdad, es cierto, que todavía tiene que mejorar, pero que no es así en todo el país. El sistema sanitario debe ser redimensionado, debe ser reforzado y debe ser mejorado, para que no haya tampoco esa desatención cuando hay sobrecarga al resto de los procesos que también son importantes. Esa es una cosa. La segunda es que hay que aprender conductas saludables. Sabemos que la distancia social, reconozcámoslo, la distancia social, pues puede ser beneficiosa para evitar esta enfermedad y para prevenir otras enfermedades que se transmiten también de la misma manera, muchas respiratorias. La mascarilla, el uso de la mascarilla, el uso juicioso, razonable, recomendado, pues en interiores, en determinados espacios, exigido casi por civismo en las personas que tienen síntomas respiratorios, exigido casi, es una lección que deberíamos aprender. O sea, que yo, cuando definitivamente se recomiende a la población que hay que hacer y se diga, ya no es obligatoria la mascarilla, hay que decir, oiga, pero es recomendable. Y hay que decir los beneficios de la distancia social, los beneficios de la mascarilla y los beneficios de la ventilación, que la hemos olvidado también, los beneficios de la ventilación. Y un beneficio que hemos observado durante estos 2 años es que prácticamente la gripe ha desaparecido. No hemos tenido prácticamente gripe. Es algo que deriva de las conductas preventivas. Y yo otra cosa que querría resaltar estamos en Elche, y yo no es que, estoy trabajando en el hospital, llevo 30 años trabajando en el hospital y quiero al hospital y aprecio y reconozco el esfuerzo. Se ha hecho un esfuerzo, la ciudad de Elche tiene que reconocer el hospital que tiene, un hospital que ha estado en la vanguardia, que ha sido de los pocos hospitales de España que han secuenciado y han vigilado las variantes, que ha sido el primero que describió la variante alfa en la Comunidad Valenciana, el primero que describió la variante beta en la Comunidad Valenciana. Es decir, ha sido un hospital que, fíjese, bueno, ahora se ha creado a nivel del Instituto Carlos III un centro de investigación en red de enfermedades infecciosas, el CIBER, gran prestigio, con una inversión de 4 millones de euros, y se ha seleccionado un centro para participar en ese CIBER de la Comunidad Valenciana, que ha sido el Hospital General Universitario de Elche. Entiendo que esto es un orgullo para la ciudad, que debería cuidarse y que debería también pedirse a los responsables, a la Consellería, fundamentalmente, que reconozca ese liderazgo científico del Hospital Universitario de Elche y que lo premie con recursos para poder seguir estando en la vanguardia, porque muchas veces las decisiones pues luego tienen que ver con el provincianismo, con la organización por capitales de provincia o por la organización por capital de comunidad, ¿no? Y entonces yo creo
creo que eso es importante y yo pediría a los ilicitanos y a las autoridades que reivindiquen, bueno, pues un más y mejor desarrollo, más y mejor investigación en el entorno bueno, pues de la ciudad en su conjunto y en particular en nuestro departamento. Yo creo que en estos 2 años, hemos aprendido a valorar lo que tenemos de la sanidad pública y todos los profesionales que hay en ella. Doctor Navarro, también le quería preguntar precisamente lo que hablaba el doctor Félix Gutiérrez, ¿qué hemos aprendido de estos 2 años de pandemia? ¿Qué extraemos? Bueno, eso de las lecciones aprendidas, la verdad es que queda muy bien, pero me parece muy optimista, la verdad. Yo me gustaría hablar de lecciones recibidas, ¿no? Si las hemos aprendido o no, pues dependerá de lo que hagamos luego, ¿no? De lo que hagamos luego. Es verdad que ahora, si hubiera otra pandemia de algo diferente, nos pillaría mejor preparados que nunca, es en caliente, con la actitud, con los mecanismos, con la organización, con la protección. A ver, es evidente que la pandemia también ha tenido, y lo digo entre comillas, cosas buenas, ¿no? Y es que toda la sociedad y toda la sanidad se ha espabilado muchísimo, es decir, se ha aprendido a trabajar. No va a haber nunca un desarrollo tan acelerado de las nuevas vacunas como ahora. Muchas de las aplicaciones de las vacunas van a tener incidencia, pues no solamente en enfermedades infecciosas, sino en otro tipo de enfermedades, ¿no? En la producción de antivirales. Nunca se ha sabido más de mecánica de aerosoles, nunca se ha sabido más de cómo se protege del verdadero efecto que tienen las mascarillas, que efectivamente, como decís, pues no es solo que la lleve yo, es que la tienes que llevar tú, porque cada mascarilla pues tiene una pérdida a lo mejor de un 50%, y entonces si la llevas tú y la llevo yo ya llegamos al 75%, si luego hay además ventilación y distancia social llegamos al 95%, y eso está muy bien, con eso te proteges de una enfermedad tan contagiosa como esta, ¿no? En definitiva, yo creo que lo hemos hecho muy bien, como muy bien decía Félix, en el hospital se ha trabajado arduamente, la verdad es que hemos estado muy bien dirigidos. Me acuerdo ahora pues de nuestro comité técnico llevado por nuestro subdirector, por Manolo Sánchez, que ha sido una maravilla, donde todos hemos trabajado ahí como si fuéramos un equipo de fútbol, ¿no? Pero ya digo, no está hecho, y yo creo que las lecciones, de acuerdo a lo que me preguntabas, se van a demostrar si están aprendidas si empezamos a trabajar ya sin mucha pérdida de tiempo, porque el riesgo biológico será uno de los grandes riesgos que tenga la humanidad. La humanidad quiere seguridad, pero una de las cosas que más nos pueden fastidiar la seguridad, además de las bombas atómicas, pues es la emergencia de agentes biológicos. Bueno, la gripe del año 18 tardó no 2 años, sino luego hubo oleadas en el año tercero, en el cuarto, hasta el quinto, que siguieron causando muertos. Por eso hay que tener un poquito de prudencia, y a mí me gustaría que efectivamente, sin tardar mucho y sin acabar este año, haya un plan de pandemias o una ley de pandemias, unos organismos que lideren la salud pública, como decía Félix también, unos recursos adecuados, aunque sean stand-by, pero que estén ahí preparados y disponibles, que me entere yo de que hay en un almacén secreto, digamos, un montón de material de protección, de antivirales, de antibióticos, de recursos estratégicos. Eso sí que sería una lección aprendida. Eso, y lo de siempre, integrar la salud animal también en la salud humana, porque es que si no, si los animales están enfermos, al final nos van a contagiar cosas a nosotros. Antonia, la lección aprendida desde salud pública. Coordinación con otros estamentos, como ha sido atención primaria, el hospital, preventiva, los ayuntamientos, o sea, coordinarnos con otras instituciones para, entre todos, intentar ir resolviendo el día a día de esta pandemia. Lección aprendida, que estoy de acuerdo con Juan, hay que estar preparados. Sí que va a haber, por lo menos, es la declaración que se ha hecho y lo que se está preparando, al menos en lo que es vigilancia de epidemiología, vigilancia de alertas, sobre todo para detectar tempranamente que haya una variación, bien en la gravedad o bien en la contagiosidad o en cualquier otro, o por ejemplo, que ahora afecte a otro segmento de población, que haya una vigilancia y que todos los sistemas informáticos y aplicaciones se hablen entre ellos para que esa vigilancia no sea a costa de que los recursos humanos al final acabemos agotados, sino que de alguna forma todo eso se lleve a cabo, que haya reservas, que haya... La lección aprendida es que tenemos que estar preparados y coordinados, que es muy importante, la coordinación entre todos los que en un momento dado
sistemas sanitarios, ayuntamientos, instituciones, tenemos que estar todos coordinados. Doctor Gutiérrez, ya había adelantado algunas de las cosas que hemos aprendido, pero no sé si quiere apostillar ya para cerrar. Bueno, yo es decir, comparto todo lo que se ha dicho. Yo creo que los sistemas de información, tenemos buenos sistemas de información, pero el acceso a esa información, es decir, el análisis de la información y tener resultados en tiempo real, eso es un reto al que también tenemos que responder, porque el Big Data nos ofrece muchas oportunidades y desgraciadamente todavía no hemos conseguido ser capaces de aprovechar todas esas oportunidades que nos permitirían análisis de datos. Nosotros hemos propuesto algún estudio de investigación en la primera fase con datos que ya estaban disponibles, y los trámites administrativos, lo que comentaba Antonia, que las bases de datos a veces no están interconectadas, suficientemente interconectadas, pues te produce un retraso al análisis de la información que puede tener consecuencias negativas, porque no generas conocimiento y no puedes actuar modificando los protocolos, poniendo en marcha estrategias que puedan mejorar los resultados. Yo creo que ese es otro reto importante, además de los que se han dicho, y que espero que en el futuro, desde luego, lo que sí está claro es que a medida que hemos ido pasando por las diferentes olas, hemos visto que estábamos en general mejor preparados, es decir, que la respuesta era mejor, que lo hacíamos de una forma más eficiente, pero claro, el problema es que eso hay que mantenerlo, y hay que seguirlo manteniendo para que en el futuro sea todavía mejor. Antonia Soriano, doctor Félix Gutiérrez, doctor Juan Francisco Navarro, les agradezco que haya estado esta noche aquí con nosotros analizando un poco la situación en la que estamos ahora mismo después de 2 años de pandemia. Les agradezco y les reconozco, aprovechamos este debate también para reconocer la labor que se ha hecho en estos 2 años desde la sanidad. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa y a la vuelta hacemos el análisis, pero desde la perspectiva socioeconómica. Pues seguimos aquí cuando son las 8 menos 10 de la tarde, estamos en directo en Elche 7 Televisión, estamos analizando lo que han sido estos 2 años de pandemia, lo hacíamos antes desde la perspectiva sanitaria, ahora desde la perspectiva socioeconómica. Vamos con las personas que me acompañan esta misma tarde. Estamos con Esther Guilaber, que es secretaria general de la Confederación Empresarial Valenciana. Esther, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Adrián Antón, que es presidente de Jovenpa Elche. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Ismael Sement, es secretario general de UGT Montaña Vinalopó Vega Baja. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por retrotraernos a hace 2 años, a cuando todo esto empezaba, y decían los sanitarios que tuvieron que ir amoldándose a cómo evolucionaba el virus. Supongo que desde el tejido empresarial, desde los sindicatos, también tuvisteis que ir amoldándoos a cómo iba evolucionando esta pandemia, ¿no, Esther? Sí, desde luego han sido 2 años de muchísima incertidumbre, que yo creo que es el peor enemigo para la economía, el peor enemigo para cualquier empresa, y nos ha obligado a todas las empresas a ser tremendamente ágiles y a ser tremendamente adaptarse, ¿no?, un poco ahí casi al día a día, ¿no? Ha sido un poco el mundo al revés, ¿no? Siempre hemos intentado prever, trabajar con una cierta estrategia, con una cierta distancia, y esto nos ha obligado a no ver mucho más del día siguiente, ¿no?, y de sobrevivir, ¿no?, de procurar la supervivencia, sobre todo de las estructuras de las empresas, para que una vez finalizada esta crisis pues pudieran seguir funcionando, ¿no?, que yo creo que es lo que más ha preocupado al empresariado en general. Adrián. Sí, exactamente, pienso lo mismo. La verdad que antes se podía prever planes estratégicos, hablábamos de 2, 3 años, o sea, era algo espectacular, y ahora, incluso de una semana para otra,
¿Qué puede pasar dentro de una semana? No lo sabemos, o sea, el IPC, lo que está subiendo, las circunstancias actuales, incluso yo me dedico a la gestión de personas en las empresas, hablando con los trabajadores, la verdad que muchas veces y diciendo, bueno, vamos a ver lo que sucede y vamos a tirar todos para adelante, la verdad que es algo impresionante y al final es una cosa de personas y para personas. Pues hablando de las personas, quienes se dedicaban de proteger o trabajar para ayudar a proteger a las personas, a los trabajadores, fueron los sindicatos. ¿Cómo se vivió desde UGT, que es su caso? Pues la verdad que fue un momento de incertidumbre, como bien decían, fue un golpe tremendo para la sociedad, no solamente por la emergencia sanitaria que había que atender, ¿no?, pero detrás venía de esa emergencia sanitaria también otra emergencia, que era la socioeconómica, ¿no?, porque es necesario tener la economía para sobrevivir. Y es verdad que nos impulsamos nos pusimos, yo creo que hemos dado una lección, ¿no?, de responsabilidad, creo yo, en todos los ámbitos, tanto parte empresarial como agentes sociales, porque fuimos capaces de visualizar lo que se venía encima, ¿no?, y era necesario en esa urgencia sanitaria pues volcarnos en que la primera necesidad era que el suministro económico llegara también a los hogares, ¿no?, porque podría traducirse después de una emergencia sanitaria en una debacle, ¿no?, económica que había que sustentar. Yo creo que desde esa perspectiva, tanto desde Europa como las diferentes comunidades fueron capaces de visualizar y cambiar ese modelo de la anterior crisis, que teníamos que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en todo ese contexto se pone en marcha un mecanismo que son los ERTE, que estaban en esa reforma laboral, pero que no se habían conocido hasta el momento, no se habían puesto en marcha. ¿Ha sido la herramienta que ha facilitado que no hubiese tantos despidos, que no cerrasen tantas empresas como podrían haber cerrado y podrían haber habido esos despidos si no hubiesen estado esos ERTE? Bueno, yo creo que desde luego ha sido una de las herramientas clave para lo que precisamente, ¿no?, intentaba explicar de inicio, ¿no?, para mantener la estructura de las empresas. Yo creo que el que las empresas hayan podido optar por esos expedientes de regulación de empleo temporal ha sido lo que precisamente ha facilitado que no acaban en ERES, ¿no?, en extinciones definitivas de empleo, que ha sido lo que evidentemente hemos intentado evitar absolutamente todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que realmente no ha sido la única herramienta, pero desde luego ha sido una de las herramientas más importantes para la conservación de las empresas. Ha sido de unas herramientas que hemos tenido, pero no ha sido la única. Realmente, al final, las propias empresas, sobre todo empresas familiares o pequeñas y medianas empresas, han apostado por su patrimonio, incluso han tenido que pedir préstamos personales, o sea, para pagar a los empleados, y sobre todo porque al final estamos hablando de familias, estamos hablando de empleos, autoempleos, personas que están 1 o 2 personas en una empresa. O sea, realmente los ERTEs han hecho su trabajo, realmente no ha sido la herramienta definitiva. O sea, claramente hay que aprender, sobre todo la incertidumbre que hemos vivido en los despachos, tanto profesionales como en los sindicatos. La verdad que muchas veces cuando se nos planteó el primer ERTE no sabíamos cómo actuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, o sea, día a día, o sea, ha sido sobrevivir, incluso graduados sociales, abogados laboralistas, o sea, sindicatos, poniéndonos en coordinación todo el equipo para saber cómo hacerlo lo mejor posible y sobre todo tener comunicación constante, tanto con la administración pública, que realmente hay que ser autocríticos. No nos cogían el teléfono, o sea, realmente llamábamos y no nos cogían, o sea, sabemos que era una situación grave, inédita, y esperemos que no se pueda repetir, pero viendo las circunstancias es posible que se repita, no esta pandemia, pero sí en un futuro, y sobre todo aprender y sobre todo remar uno a uno, que al final lo que ha pasado y lo que se ha hecho, tanto empresas como sindicatos, como los demás agentes sociales, porque hemos podido remar del barco, si no realmente esto podría haber sido una catástrofe. Ismael. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros analizamos los datos del desempleo continuamente y hablábamos en esos momentos, hace 2 años, de que si no se hubiese atendido esa emergencia económica de una manera, pues los datos del desempleo hubiesen sido mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, ese colchón de los ERTEs ha permitido, pues como bien decían, no es la única herramienta que ha habido. Yo creo que ha habido por parte de todo el mundo, de empresarios, trabajadores, de poner encima de la mesa toda la flexibilidad posible para atender esa necesidad, no solamente con los ERTEs, incluso yo creo recordar que se cuestionaba, ¿no?, a los trabajadores muchas veces, oye, antes de llegar al ERTE, intentemos coger las medidas que tenemos disponibles, las vacaciones, porque atendíamos una situación que no sabíamos a dónde íbamos a parar, hasta dónde íbamos a llegar. Al principio parecía que iba a ser un mes, y imaginamos que estamos ya en 2 años de una pandemia. Se nos olvida un poco eso, ¿no? Y es verdad que todo lo que nos pasó, ¿no?, que cuando aquel 14 de marzo de hace 2 años se paraba el mundo,
pues en las peores previsiones, y si queréis hablo en primera persona, hablábamos, en 2 meses recuperamos, en 2 meses recuperábamos la actividad. Es verdad que en muy poquitos días, casi, en un par de semanas o en muy poquitos días, ya sabíamos que eso no se iba a producir, pero es verdad que nos ha hecho falta muchísima flexibilidad de esos ERTES, pues para al final la gestión del personal ha sido casi a diario, ¿no? Y al final hemos ido enlazando, bueno, pues... Incluso una situación muy importante también, que yo creo que también los que nos han precedido, yo creo que toda nuestra honra, nuestra gratitud de ese esfuerzo y gente, ¿no?, que todos los profesionales sanitarios pusieron en su momento, ¿no?, hacia todos nosotros, hacia la sociedad. Pero también es verdad que también hay que reconocer, yo me acuerdo de los momentos difíciles donde, claro, la primera emergencia era todo el mundo a su casa. Y yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos y decíamos, vamos a ver, nosotros no podemos irnos a casa porque hay un montón de trabajadores que tienen que atender sus necesidades. Y recuerdo que cuando se sacó un decreto, que era un domingo por la noche, que el decreto en un inicio nos excluía de como servicio esencial, y claro, el domingo todos en casa comunicándonos por toda España que qué íbamos a hacer, que cómo no podíamos estar nosotros atendiendo a esa necesidad, ¿no?, de la propia economía, que también hace que se resuelvan los problemas sanitarios. Pero es verdad que en el lunes inmediatamente por la mañana hubo una modificación del Real Decreto y nos permitió a ambos, a agentes sociales, pues estar, ¿no?, encima de atender esa urgencia que era la económica. Incluso poner, como estaba diciendo al principio, también ese esfuerzo que yo reconozco de mucha parte de la Administración en sus momentos de desempleo, de los ERTES, que la gente tenía que ir al desempleo. Yo recuerdo pues mucha gente, muchos profesionales de la Administración, trabajadores y funcionarios, que han puesto también de su esfuerzo fines de semana trabajando desde las propias casas y algunos desde la propia Administración para intentar resolver algo que nos había venido sobrevenido. Eran incapaces, incluso el sistema informático como que teníamos, eran incapaz de absorber esa ingente cantidad de ERTES, de dar esa respuesta tanto a empresarios como a nosotros también en la propia negociación para agilizar, ¿no?, esa emergencia. Yo creo que también hay que reconocer que esta pandemia nos ha introducido un nuevo elemento, ¿no?, esa capacidad ágil y rápida de respuesta ante los problemas, ¿no?, tanto sanitarios como económicos. Desde vuestra perspectiva, ¿habría que prorrogar estos ERTE? Terminan, Ismael lo sabrá, termina el mes que viene, ¿no?, estos ERTE por COVID, ¿habría que prorrogarlo? Están ya activados. Yo creo que otra cosa que hemos, un ejemplo del diálogo social, esa reforma laboral que hemos aprobado, pone de manifiesto esa capacidad que hemos tenido empresarios y trabajadores de buscar esa herramienta, no solo prorrogarla, sino incluso incluir una nueva, que es el tema de la red, que permite no solamente en épocas como actualmente la pandemia, sino también crisis cíclicas o sectoriales. Ahora mismo tenemos una que en cualquier momento, una vez que se acabe esta, se va a tener que negociar, que es la de sectorial. El consumo energético se está disparando y las empresas están sufriendo una barbaridad, porque de hecho, aquí a lo mejor no tanto, pero por ejemplo por la zona de la montaña de Alcoy, una gran cantidad de empresas ahí, su maquinaria funciona con gas. Se les ha disparado y triplicado esa facturación que tiene económica. Eso es muy difícil soportar para una empresa. Entonces yo tenemos que ser ágiles también ahora en estos ERTES para atender esa situación, ¿no? Supongo que ahora hablaremos de ello, pero claro, aquí lo que ha pasado es que hemos enlazado una con otra. Un final, sí. Claro, o sea, bueno, quiero decir, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Estamos enlazando un final o lo que preveíamos como un final de crisis económica provocada por una crisis sanitaria, donde hay muchos sectores que todavía no habían recuperado al 100% de las plantillas, y estamos en Alicante, quiero decir, el sector turístico todavía no ha recuperado el 100% a sus plantillas, todavía hay hoteles cerrados a día de hoy, y vamos a enlazar con esta crisis provocada por la guerra de Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania, y que aún no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias, pero que desde luego van a afectar y mucho a la economía
economía mundial, pero desde luego del país y de nuestra comunidad. Y en ese encadenar crisis que decías, Esther, ¿hasta cuándo se puede soportar esto? Porque decías, suben los precios, no solamente de combustibles, de gas, de electricidad, también los precios normales del mercado. ¿Hasta cuándo una empresa puede sujetar esta situación? Pues desde luego es uno de los grandes problemas, y por eso se hace necesario, como acabamos de decir, el prolongar los ERTE en determinados sectores que están muy afectados. Los ICO, hablábamos de herramientas que han ayudado mucho a las empresas en este periodo de crisis. También han estado los préstamos ICO, pero al final no podemos olvidar que son eso, préstamos ICO. Por lo tanto, ya están venciendo, ya están acabando esos plazos de carencia, y las empresas se encuentran que han acabado, como decimos, que han acabado con una crisis y se ven inmersas en una nueva, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Pues no lo sabemos, pero desde luego, pues el contexto económico, el tejido empresarial, se está sometiendo a una tensión, desde luego preocupante, y que necesita nuevamente de la ayuda de las administraciones. Totalmente de acuerdo contigo, e incluso ahora mismo están cada vez habiendo más concursos de acreedores. O sea, sabemos antes una empresa insolvente, lo podemos ver incluso en los despachos de lo social, o sea, era puntual. Ahora mismo el 20-30% de los trabajadores que me vienen al despacho, o sea, la empresa directamente cobramos del Fogasa. O sea, ahora mismo la situación sectorial, el tema de transporte, o sea, incremento 2 euros está la gasolina incrementando. O sea, es impresionante cómo puede sostener el incremento del gas, o sea, cómo puede ver el porcentaje, ya no de beneficios, sino subsistencia. O sea, ahora mismo está claro que al final, muchas veces lo comentamos, incluso en el despacho, diferentes debates, claramente la empresa está para ganar dinero. Es algo lícito y necesario, pero realmente y es que ya no es beneficios, ya es subsistir. O sea, ahora mismo el incremento del IPC, un 7,4, si no recuerdo mal, en febrero. O sea, los costes de gas, o sea, lo que me estaba comentando mi compañero Ismael, o sea, triplicando los costes de gas. O sea, dime... Estamos en unas consecuencias de esta crisis de Rusia, no sé cómo llamarla, de esta guerra, porque al final es una guerra. Estamos en unas consecuencias de esta guerra que están afectando como decimos, al gas, al petróleo, que afectan de una forma tremendamente transversal a todos los sectores. Pero no o sea, hay pocos sectores que no se vean afectados por este incremento de verdad abusivo, creo que puedo decirlo, de precios de la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos escapan un poco. Hay empresas, nos decían, empresas de Castellón, por ejemplo, empresas cerámicas que es que nos decían, es que ahora mismo producir nos está costando dinero. Producir nos está costando dinero, estamos parando pedidos porque producir nos cuesta dinero. O sea, esa es la antítesis para lo que sirve una empresa. Entonces, bueno, pues realmente estamos en una situación muy complicada. Hay un muy importante, yo creo que tiene nuestro gobierno, Europa entera. Y es, yo creo que era este jueves, creo que está esta reunión tan necesaria, ¿no? Y es para desligar, ¿no?, esa ligadura, valga la redundancia, que tiene el gas con la electricidad, ¿no? No es concebible que tenga esa dependencia simplemente por un tema de unidad y que al final esté elevando los precios de una forma desorbitada, que lo que hace es hundir la economía, ¿no?, y lastrar esa, como decía al principio Esther, de que visualizábamos, ¿no?, que estábamos saliendo, que estábamos viendo que estábamos haciendo las cosas bien, que se estaba viendo la contratación que estaba aumentando, que la subida del SMI iba a afectar directamente al crecimiento económico. Los datos de empleo, llevábamos 6 meses con datos de empleo muy buenos, que ya en febrero se han visto muy ralentizados, y ahora tendremos que observar cómo evolucionan. En la comarca subieron los datos del desempleo, tanto en Elche, en Crevillente, como en Santa Pola. Desde febrero de este año a febrero del 2021 se han creado en este año, fíjate que estábamos saliendo de la pandemia, 5.300 empleos en Elche. Es decir, estamos en esa recuperación tan ansiada por todos, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, ahora tendremos que atender esta nueva emergencia. Yo creo que tenemos que ser también un poco, tanto los gobiernos como nosotros, ser sensatos también de lo que estamos hablando, de un país donde está muriendo mucha gente ante una invasión que no tiene ningún derecho a que esto haya sucedido, y por lo tanto habrá que apretarse el cinturón todo el mundo. Yo creo que en esa tesitura estamos todos ahora, ¿no? De qué forma
pues dependiendo cada uno de su posibilidad, habrá que ir atendiendo esta necesidad, porque yo no quiero ser pesimista, pero nos vienen tiempos muy difíciles y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no solamente para atender la emergencia sanitaria que tenemos todavía, sino la que nos viene encima con esa cantidad de inmigrantes, más que inmigrantes, refugiados, que salen huyendo de la barbarie y que habrá que atender, porque yo creo hoy, no me acuerdo si era en un programa de no sé, creo que era la SER, que se venía hablando, ¿no?, en la tertulia, de que hay que explicar a los ciudadanos de este país y de todos, de que esta gente que ha salido de su país, algún porcentaje volverá, pero otro porcentaje no va a volver y se van a arraigar aquí en los países que están siendo acogedores, ¿no? Y eso habrá que explicarlo. Y eso, como personas humanas, y yo creo que España en eso pues estamos a vanguardia, ¿no?, de ese compromiso que tenemos con la gente, habrá que abordar nuevos mecanismos para que la economía siga creciendo sin dejar a nadie atrás en el camino, ¿no? Y si esta crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a empresas que ya tenían su actividad más o menos consolidada, ¿cómo ha afectado a la creación de empresas, al emprendimiento? ¿Cómo le ha afectado esta pandemia? Sin duda Paraliza. se ha paralizado completamente la incertidumbre, como comentaba Esther. O sea, tú como emprendedor apuestas, incluso siendo trabajador, que muchas veces viene el autoempleo. O sea, si no hay certidumbre, no apuestas. Si o hacer sea, un plan estratégico, un proyecto, ¿no? Que al fin no deja de ser una visión a 4 o 5 años de una empresa en un contexto estable, no deja de ser un ejercicio, ¿no? De reflexión, pues exacto, sí. Pero bueno, te armas, ¿no? Y te hacen un estudio de mercado. Imagínate ahora con la incertidumbre tan importante que hay, ¿no? Quiero decir, no puedes hacer esa previsión, claro. Sí, es absolutamente imposible. Imagínate el transporte ahora mismo. O sea, ahora mismo la cotización del transporte de un contenedor ahora mismo es impensable, no solo ya transporte, sino la fabricación, la exportación, el turismo. O sea, ahora mismo es impensable hacer un plan estratégico de aquí a una semana, porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, es impresionante. A ver, si algo nos diferencia, sobre todo a emprendedores, empresarios, trabajadores, es que esta pandemia podemos con esta y con todo lo que venga. La verdad que el tema de solidaridad, tanto empresas, alineados, cambiando de sector, reinventarnos, o sea, ha sido algo impresionante y algo que tenemos que estar orgullosos, tanto empresas, políticos y los ciudadanos y trabajadores. O sea, yo creo que es un ejemplo que es lo que hacemos con esta guerra, que es el diálogo. Sí. Yo creo que el diálogo hace que no siempre yo, como parte representante, vamos a conseguir lo que queremos, ni la parte empresarial. Ese es el engranaje perfecto, ¿no? Ese diálogo que permita consensuar y acordar. En momentos de dificultad, pues a todos hay que arrimar el hombro, y en los momentos de beneficio económico también, porque esto hay que decirlo también claramente. En esta desgraciada crisis que nos viene encima, estamos viendo como muchas empresas están sufriendo esa pérdida, no solamente de beneficio económico, sino que están apostando con su propio patrimonio, pero digamos claramente que también hay otra parte empresarial de otro nivel que está teniendo unos grandísimos beneficios a costa de todos, y eso hay que ponerlo encima de la mesa. También la parte empresarial, para que vea, los pequeños empresarios esto lo sufren directamente, y no es posible que permitamos de que grandes multinacionales están haciendo beneficio de esta crisis que estamos sufriendo todos al final. ¿Cómo de útiles han sido las ayudas que han puesto en marcha desde las diferentes administraciones para las empresas, sobre todo destinadas al sector servicios, que ha sido uno de los más afectados? La hostelería, la restauración, también se ha dedicado una partida para el turismo, que ha sido otro de los sectores más afectados de esta pandemia. ¿Cómo de útiles han sido esas ayudas? A ver, yo creo que ayudas las ha habido. De hecho, creo que hay que reconocer que la Administración pues ha hecho un esfuerzo por agilizar, ¿no?, la llegada de esas ayudas, pero estamos en cifras y se ha prolongado tanto la situación de crisis que yo creo que era absolutamente imposible, ¿no?, que esas ayudas realmente fueran una garantía, ¿no?, o un apoyo firme para la continuidad de las empresas. Al final, con lo que estamos hablando, ¿no?, tota pedra fa pared, ¿no?, que decimos aquí, y todo ha ayudado, pero al final yo creo que ha sido más el carácter de las empresas, de emprendedor, de querer seguir adelante. Incluso esa ayuda, también hay que decirlo, significa algo, y es deuda pública, que vamos a tener que repercutir todos, porque las ayudas que tanto la Administración central como autonómica como local, porque yo creo que a eso todo el mundo se ha sumado,
en el momento de emergencia era reunirnos con todo el mundo a ver de qué forma se podía atender a todo el sector de servicios, que tenía un desastre, porque nadie podía salir a la calle y sus negocios iban todos a pique. Entonces yo creo que ahí es donde está ahora mismo el kit de la cuestión, ¿no? O la necesidad que tengamos de resolverlo. Ya, pero sin esas ayudas a lo mejor estaríamos hablando de tasas de desempleo, a lo mejor no, doy totalmente, afirmo que sin esa... O sea, está claro que al final estamos hablando de deuda, pero ¿cuánto cuesta un trabajador estando de desempleo que no está aportando al sistema sanitario o a la seguridad social? O sea, estamos hablando que es un mal menor y creo que es algo necesario el tema de la deuda. La situación es la que es, se ha incrementado exponencialmente. Sabemos que la deuda del Producto Interior Bruto es increíble, por no decir lo siguiente, pero sin ese tipo de ayuda, la verdad que estoy seguro que muchas empresas y muchos trabajadores no tendrían su medio de vida. También tenemos que pensar de que se está poniendo por todo el Estado. Yo creo que no ha habido tanta cantidad ingente de recursos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso, por supuesto que hay que seguir, porque nos va la vida en ello. Entonces no tenemos otra meta que seguir invirtiendo en nuestra propia vida y en nuestra propia capacidad de recursos, ¿no? Y dentro de las lecciones que nos deja esta pandemia, no sé si una de ellas podría ser el reforzar otros sectores, el cambiar de alguna manera el modelo productivo que está en España muy basado en el turismo, en los servicios, y llegada una pandemia como esta, que la actividad se tiene que cerrar, no sé si esta pandemia también nos ha hecho cambiar de alguna manera esa perspectiva y esa visión y tener que reforzar otros sectores que también puedan ayudar y contribuir. A ver, yo creo que por un lado diversificar, yo creo que es algo que además en esta tierra lo tienen muy en el ADN los empresarios de esta tierra, diversificar al máximo, y creo que esto ha hecho que se profundice más, ¿no? y que se haga más. Y luego es verdad que eso yo creo que lo vamos a ver un poco más a medio plazo, un poco, veníamos de una globalización absoluta, una empresa compra materia prima de aquí, elementos de distintas partes del mundo, y probablemente veamos un fenómeno contrario, ¿no? a esa globalización, y empecemos a, bueno, pues a buscar esa cadena de producción de las empresas pues más próxima, ¿no? Y de alguna forma que tengamos más certeza y más control sobre toda esa cadena de valor que necesitan las empresas para producir sus productos. No sé. Sin duda, esto es un aprendizaje, aprendizaje o una lección al final aprendida con sangre, o sea, realmente... A la fuerza, ¿no? A la fuerza, totalmente, o sea... Sí, no, es que la palabra, la verdad que afortunadamente el espíritu emprendedor, estamos hablando de una empresa, de un empleado a gestión, en la asociación tenemos de 700, 800 empleados, al final es algo, el ADN del CEO, la CEO, es algo que apuesta y se pone a pie de cañón. O sea, el tema de productivo, sí, efectivamente sí que está volviendo, la verdad que las fábricas, muchas de las fábricas están viniendo al comercio local, y sobre todo apostar por la digitalización. La verdad que estos fondos europeos parece ser que está llegando donde tiene que llegar. La verdad que muchas veces nos quejábamos, incluso hablando con compañeros del sindicato también, que siempre llegaban a las medianas y por no decir grandes empresas, y las pequeñas y medianas empresas no llegaban a ese tipo de ayudas y subvenciones. Realmente apostar por la digitalización, o sea, yo ahora mismo trabajo con empresas prácticamente de todo el mundo. O sea, el otro día teniendo una reunión tenía una persona de Oslo, Valencia, Elche, o sea, algo impresionante, y realmente apostamos y no solo competimos o nuestro sector es local, sino es global. O sea, muchas veces tenemos que tener claro que la competencia del proveedor o el cliente es a nivel internacional. Yo creo que indudablemente, y centrándonos en los aspectos positivos, que no son muchos, pero algunos hay, desde luego la digitalización, la digitalización ha sido uno de los elementos bueno, que más y mejor hemos aprendido, ¿no? Al final hemos roto un poco fronteras, ya estábamos, yo creo que ya estábamos en esa senda, ¿no? De la digitalización, pero sin lugar a dudas estos 2 años ha sido, ¿no? una aceleración absoluta de este tema y lo que nos queda, ¿no? Y lo que nos queda por aprender, pero yo creo que ahí las empresas sí que han dado ahí, lo han dado todo por esos sistemas que al final buscando la eficiencia máxima, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? Ahora para reunirnos con una empresa con la que hacer negocio de Oslo, pues no hace falta que viajemos 5, ¿no? Y estemos una semana con todos los costes que ello conlleva, ¿no? Incluso recordamos la propia emergencia sanitaria donde estábamos todos confinados,
que hubo un crecimiento exponencial de las empresas de transporte. Porque al final eso también, ¿no? Bueno, es un cambio de e-commerce, ¿no? Es producto de la digitalización que nos permite al final pues cambiar el modelo. Tenemos un cambio, vamos a ver, yo creo que tenemos un modelo productivo que tenemos que ir transformando, pero es cierto, y no tenemos que olvidarnos de ese sector, lo que es la costa de España tiene un sector que es el turístico, que es creo que es el 18% del PIB, y hay que protegerlo. Porque por eso vienen aquí. Afortunadamente el turismo no se puede deslocalizar. Exacto. No se puede deslocalizar. Y el no, sol. Al revés, hay que localizarlo. Quiero decir, no se puede deslocalizar, con lo cual con ello hay que cuidarlo, evidentemente. Ambas hay cosas, que cuidarlo y lo está pasando, y es un sector que lo está pasando especialmente mal, por lo que hablábamos. Al final, bueno, porque esta crisis ¿cómo íbamos a pensar? Lleno, claro, afectado a la movilidad, al encuentro entre personas, a todo lo que significa el turismo. A la capacidad, incluso en un momento dado, cuando las restricciones que el empresario quería, pero no podía, ¿no? Había medidas que no le permitían pues abrir sus puertas en la cantidad o el volumen que quisiera, ¿no? De su capacidad. Y ahora que parece que en el sector, concretamente en el turístico, que se estaba viendo un poquito la luz al final del túnel, pues nuevamente están sufriendo muchísimas anulaciones. De hecho, había por un el dato tema de la también guerra. Que estaba analizando antes de venir, que para mí era beneficioso, y hace un mes yo hablaba, ¿no? En términos muy positivos de la reforma laboral. Hemos pasado de un 5% de contratación temporal a indefinida. A un definido, que está suponiendo en Elche concretamente alrededor del 16%. Eso era un signo muy significativo para ese desarrollo. De mejoría, ¿no? De mejoría. Sí, entonces, la empresa y el empresario, la empresaria quiere trabajadores, quiere cuanto más trabajadores. Es el mayor activo que tiene es el una mayor, empresa, totalmente de acuerdo contigo, y cualquier empresario o empresaria que hables, o sea, lo que quiere es contratar y generar riqueza tanto a la ciudad y a la provincia. Y sobre todo, cuanto mejor cuidado estén sus trabajadores, más van a dar por su empresa. Y eso lo sabemos todos y lo tenemos claro. Comparto, yo vengo de una multinacional que lo he vivido toda la vida, ¿no? Yo creo que es una familia. Sí, no es una pequeña empresa, pero al final una gran empresa también es una familia donde todos aportan. Y como decía, el mayor activo de una empresa son sus trabajadores. Si tú tienes buenos trabajadores, das lo que seguramente tu empresa evoluciona exponencialmente también. Totalmente. Esta pandemia nos deja el diálogo también, el diálogo sosegado, porque hemos visto una reforma laboral en la que ha sido posible poner de acuerdo a la patronal y a los sindicatos. De alguna manera esta pandemia también nos deja eso, el diálogo, la cercanía, el poder estar en contacto más directo por el bien al final de los trabajadores y de las empresas. Yo creo que sí, yo creo que uno de los aspectos positivos también que estamos comentándolo es el diálogo social, es la colaboración público-privada, que es verdad que hablamos mucho de la colaboración público-privada, pero luego nos cuesta ejercerla, pero en situaciones de crisis y en situaciones complicadas demostramos que con el diálogo social pues llegamos más lejos y hacemos más cosas, ¿no? Y yo creo que lo hemos vivido, Van de la mano, no pueden ir separadamente. O sea, si alguien quiere mirar hacia el futuro en el progreso, debe de conocer de que vamos de la mano, trabajadores y empresarios, ambos son imprescindibles, tanto uno no es ni el huevo ni la gallina ni la gallina ni el huevo, pero es esencial. Yo creo que el diálogo social ha marcado también un hito, para mí de verdad, en todos los ámbitos, a nivel empresarial, a nivel de los trabajadores. Yo creo que encontramos puntos de encuentro para dar solución a los problemas, y yo creo que es lo que necesita la sociedad, no solamente para las empresas, sino para los problemas que tenemos como sociedad. Tenemos que, los que estamos, dijéramos, día a día para transformarlo, pues poner todo nuestro empeño, ¿no?, en que sirva para algo. Creo que en este tiempo de crisis se han vivido hitos muy importantes dentro del diálogo social, y ojalá, ¿no?, seamos capaces de continuar, ¿no?, esta dinámica y seguir trabajando en el diálogo social, que creo de verdad que es muy positivo. Sí, sin duda el diálogo social, sobre todo las sinergias y la cooperación. Al final muchas veces hablamos, y como estaba comentando Ismael, al final son familias. Yo no hablo ya de trabajadores, no son números, son familias, y aparte sin ese trabajador o trabajadora, si no está alineado con los objetivos de la empresa, realmente al final ni la empresa ni el trabajador va a tener un sustento y una subsistencia. O sea, al final, queramos o no, pero afortunadamente esto nos ha enseñado a estar más unidos que nunca. Bueno, también tenemos un reto ahora, que lo afrontaremos seguramente, y es este año que nos viene. Bueno, todos habéis conocido el IPC de este año pasado, que ha sido un desastre,
porque pues provoca, ¿no?, de que el poder adquisitivo de los trabajadores, que son al final somos todos, pues vea mermado, ¿no?, su capacidad de compra. Si encima nos sumamos a lo que nos viene, con ese aumento exponencial de muchos precios, pues bueno, tenemos ahí otro reto que tenemos que afrontar este año para que no haya pérdida de poder adquisitivo, porque también va ligada del crecimiento. Si no hay poder adquisitivo suficiente, las empresas también no van a poder evolucionar. Es como decíamos, yo me acuerdo que había una pequeña crítica, ¿no?, con la subida del SMI de 15 euros. Esos 15 euros van directamente al mercado, porque esa subida de SMI va al estrato más bajo de los salarios y directamente se vuelca en el consumo. Y yo creo que eso es lo que permite también ese crecimiento. Las cosas yo creo que hacerlas sosegadas, pero que sean firmes y estables en el tiempo. Sí, sobre todo lo que estamos hablando, la subida del IPC ha sido algo, incremento bestial, por no decir otra cosa. O sea, realmente si subimos ahora con los convenios, ¿vale?, subimos el salario, incrementamos los costes de las materias primas, al final una empresa no es viable. O sea, ya lo puedo decir, o sea, es que realmente al final son ingresos y gastos, y al final los gastos son superiores a los ingresos, al final estamos hablando de trabajadores, familias, que desgraciadamente se van a ir a la lista de desempleo, o sea, no van a generar riqueza. Realmente lo que estamos hablando, estamos en diferentes diálogos sociales y sobre todo consensuar una subida lógica o un acuerdo lógico. Muchas veces pues habrán empresas que lo podrán asumir y otras empresas que a día de hoy están teniendo pérdidas. Sí, no, ¿Qué podemos hacer? Te pongo un ejemplo. ¿Cerramos empresa o hay continuamos? Hay que buscar el remedio. Te pongo un ejemplo. Porque era la dinámica. En la mayoría de convenios, sabéis que firmábamos convenios y había una subida del IPC, pues en relación a ese momento coyuntural, hacían un estudio económico un poquito, un 2, un 3. Este año, concretamente, hay muchas empresas que, porque veníamos de otras circunstancias, tienen unos convenios firmados y a lo mejor de una subida del IPC real. El IPC real ha supuesto al final de año el 6,5. Nosotros desde UGT estamos abordando esta situación y creemos que lo justo y lo correcto, desde mi punto de vista y desde UGT, es que sea no el IPC real o el IPC interanual, sino la media del IPC, porque podemos empezar en enero con un IPC del 1 o del 2, como ha pasado este año, y en septiembre ha ido subiendo y ha acabado en el 6,5. Pues busquemos la media del IPC ha sido el 3,5, que sería un término justo para empresarios y trabajadores. No haya pérdida de poder adquisitivo y el empresario no tenga que también soportar esa gran carga, porque muchas empresas este año, pues yo conozco muchas que estamos negociando ahora mismo este tema, de que está suponiendo pues una inversión de 1,5 millones de euros en subida de salarios. Aparte de todo esto que hemos hablado de aprendizaje desde las empresas, desde los sindicatos, ¿hay algún aprendizaje más? Y sobre todo, ¿qué previsión? Decía Esther que es muy difícil hacer ahora mismo previsión, pero ¿qué previsión se puede hacer con la situación que tenemos ahora mismo? No solamente de la pandemia, sino el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Con este contexto, ¿qué podemos hacer? Sé que es muy difícil, Esther me mira con cara como de, es que no me preguntes esto. Voy a pasar palabra, creo. Quiero decir, es que de verdad, es verdad que sí que habíamos iniciado finales de 2021, yo creo que supuso el final real de la crisis. Nosotros éramos optimistas en la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana y preveíamos a mitad de este año un inicio de crecimiento. Pero esta predicción... Nos ha roto el esquema. Claro, esta predicción lo digo entre comillas, la hicimos antes del inicio de esta guerra, ¿no?, de esta terrible guerra. Con lo cual nos deja ahora en un momento un poco de stand-by y ver lo que va a pasar y recuperar esas previsiones. Pero realmente ahora de verdad que es complicado porque, lo estabais diciendo antes vosotros, veníamos de una globalización donde en un momento dado de la coyuntura económica de los países se externalizaban. España era un país que externalizó toda su producción y ahora estamos viendo cuando nos ligamos a el sustento es otro país, pues lo pasamos mal, ¿no? Yo creo que Europa tiene que empezar a hacer eso. Ha hecho, yo creo que un buen ejercicio con esta pandemia, con los programas de Next Generation, que ha sido un revulsivo, como decía al principio, que ni en la Segunda Guerra Mundial, y ahora tiene el siguiente reto, ¿no? El siguiente reto es desligarnos de esa manera. Yo creo que Europa tiene capacidad para hacer ese crecimiento sostenible y estable en el tiempo. Pero bueno, eso no se hace de hoy para mañana, ¿no? Tenemos un trabajo duro. Sin duda el crecimiento y sobre todo la flexibilidad. Si ya una empresa, un trabajador ya es flexible, ya directamente es coger
coger los cuernos y tirar para adelante. O sea, realmente estamos hablando, ¿qué se está hablando? El IPC posiblemente llega al 10%. O sea, yo cuando estuve en el 10 seguro, dos dígitos seguro. O sea, es lo que se está hablando, como continúe esta situación, el transporte, la logística, el tema de comercio, el tema de los abonos, agricultura. Sin agricultura no podemos sobrevivir. O sea, realmente estamos hablando del trigo, el incremento, o sea, es algo espectacular y tenemos que ver semana a semana o, como dice Cholo Simeone, partido a partido o día a día. O sea, realmente... Encima, analizando los sectores, precisamente, estaba sacando datos, en este año que se han creado 5.300 puestos de trabajo, el sector de agricultura, desgraciadamente, que fíjate, tenemos una buena agricultura que tenemos que potenciar, porque es otro recurso válido, pues es el único sector que en este año ha tenido pérdida de contratación. Los demás sectores todos han subido, el industrial, el sector servicios y yo creo y industrial, y este es el que hay que impulsar porque tenemos, yo creo, bueno, dicen, ¿no?, que es la huerta de Europa. Pues hagamos valer, ¿no?, nuestra gran huerta que sirve para tener una buena hostelería y ese producto de valor añadido que muchas veces se produce en las empresas, ¿no? Bueno, este análisis futuro pesimista y realista al final, no sé si es lo mejor para irnos a dormir, pero bueno, es la situación al final que tenemos y que obviamente desde las empresas y los sindicatos es la situación que dibujáis y sin duda es la realista. Esther Guilabert, Adrián Antón, Ismael Senent, os agradezco que hayáis estado esta noche con nosotros aquí analizando desde la perspectiva socioeconómica esta pandemia después de 2 años. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes les emplazo ahora a seguir con la información. Elche Noticias. Vamos a entrevistar a Javier Sempere, que es psiquiatra, para también evaluar la pandemia desde el punto de vista de la salud mental. Les agradezco que hayan estado al otro lado siguiendo este debate y este análisis desde el punto de vista sanitario y también desde el socioeconómico. Gracias.